Entonces, estábamos discutiendo en términos de cómo medimos confiabilidad, cómo medimos disponibilidad y cómo medimos mantenibilidad a nivel individual. Y ahora lo que estábamos tratando de hacer era cómo entramos en la problemática de sistemas. ¿Bien? Pero en rigor, lo que estamos planteando es muy simple y tiene que ver con lo siguiente. Básicamente a partir, ¿no es cierto?, de una función de densidad que establece la medida de vida del elemento, podemos entonces medir algunos indicadores acumulados, como probabilidad de falla acumulada, como confiabilidad, que representa esa probabilidad que el evento no haya fallado, el mean time between failure. ¿Bien? Del punto de vista de la mantenibilidad, donde la variable aleatoria ahí, ¿cuál es? El tiempo de reparación. Básicamente lo que nos interesa es el mean time to repair. Y con estos elementos, a su vez, podemos establecer la disponibilidad esperada a la falla, ¿no es cierto?, que era este mean time between failure dividido por el mean time between failure, o la proporción de tiempo potencialmente usable de un elemento explicado adicionalmente por falla. Eso lo veíamos a nivel de un elemento. Ahora, la idea era cómo veíamos esto a nivel de sistema. Y al final de la clase pasada yo les decía, ¿qué es lo que es un sistema? Bueno, un sistema es un conjunto de elementos que organizados de alguna manera generan una función deseada. Entonces, la gran pregunta es cómo a partir de la confiabilidad individual, de la disponibilidad individual, podemos caracterizar, ¿no es cierto?, la confiabilidad del sistema y la disponibilidad, ¿no es cierto?, del sistema. Esa es un poquito la lógica. ¿Qué decíamos? Déjenme medir la pantalla para poder ver desde dónde se puede grabar. Ah, mira, se puede usar desde aquí. Y yo les decía en la clase pasada que teníamos tres tipologías de sistemas. Sistemas que habíamos dicho no redundantes, redundantes y lo que llamábamos sistemas fraccionados. Habíamos partido analizando los sistemas no redundantes. Donde creo que era un sistema no redundante, una configuración tal que cualquiera de los elementos que constituye el sistema falla, provoca inmediatamente la falla funcional de todo el sistema. ¿Ya? Para hacer este análisis, no solamente de los sistemas no redundantes, sino que los sistemas en general, vamos a usar una metodología que se denomina RB, Reliability Block Diagram, o diagramas de bloque basados en... ¿Ven? Donde decíamos que un sistema no redundante es, por ejemplo, cuando tenemos un proceso A que es propiedad de un proceso B y entendemos que este es nuestro proceso físico. Entonces ahí, en la lógica de RBD, lo que tenemos que establecer es nuestro diagrama lógico funcional. El diagrama lógico funcional no es otra cosa que cómo interpretamos lógicamente el efecto que provoca la falla de cualquiera de esos elementos respecto de su irradiación al sistema. Entonces, si tenemos esos dos elementos, la gran pregunta es, si falla A, ¿falla el sistema? Yo espero una respuesta por parte de la audiencia. ¿Sí, no es cierto? ¿Por qué duda? ¿Por qué depende? No, tenemos un proceso que físicamente está constituido por A y B. ¿Ya? ¿Ok? ¿No es cierto? Si a este proceso le establecemos una función deseada, que es generar un volumen de producción determinado, digamos, en forma instantánea, sin los procesos de acumulación que alguien podría plantear, efectivamente si A es proveedor de B y B a su vez tiene como a su, perdón, B es proveedor de A, perdón.
A es proveedor de B. Bien, digo. A es proveedor de B. Y ya tiene como cliente a B. Eso es lo que quise decir, perdón. ¿Ya? Este hace algo y complementa con esto y genera el producto final. ¿Estamos? Por lo tanto, si falla A, falla el sistema, y si falla B, falla el sistema. ¿Ya? Este es un sistema cuyo diagrama lógico funcional es exactamente igual al diagrama físico. ¿Ya? ¿Ok? Y si es así, y si hacemos la matriz de estados que hacíamos, decíamos, bueno, A, B, sistema, ¿ok? Entonces, del punto de vista de la confiabilidad, ¿qué preguntas hacemos? Si A logra llegar bueno a un determinado uso y B logra llegar bueno a ese determinado uso, el sistema también lo logra, ¿cierto? Pero también decíamos que si este no lo logra y este lo logra, el sistema no lo logra. Si este lo logra, este no lo logra, el sistema tampoco lo logra. Y si este no lo logra y ninguno lo logra, ninguno, el sistema tampoco lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto teníamos, de los 4 estados posibles que puede tomar esta configuración lógica, teníamos solo uno que establecía el buen funcionamiento. ¿Bien? ¿Y eso qué significa? Significa que del punto de vista de la confiabilidad del sistema, es decir, la probabilidad que el sistema no falle en un determinado uso, se hace a través del cumplimiento de este estado como único estado, y eso significa que la confiabilidad del sistema no es otra cosa que la confiabilidad de A en el uso y la confiabilidad de B en el uso. ¿Por qué? Porque para que este estado se cumpla, que A y B logren llegar bueno a un determinado uso, tienen que estar buenos A y B. Y la lógica y el conector lógico y, ¿no es cierto?, es un por dentro de lo que significa esta dinámica. ¿Estamos? De la misma manera decíamos, la probabilidad de falla del sistema, creo que sería, bueno, todos estos estados de falla, ¿sí? Todos esos estados de falla, donde en este caso decíamos, el sistema va a fallar cuando A no logre llegar bueno a un determinado sistema, a un determinado uso T. Bien. Ojo que la vez anterior lo hice por uno menos la confiabilidad, pero es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y B, si lo logre. Estoy estableciendo ese estado. ¿Bien? Ahora, ¿hay otros estados en los cuales podría ocurrir el fenómeno de falla del sistema? Claro que sí. Pero como son excluyentes, porque estos estados ocurren en un uso en forma excluyente, es decir, A y B llegan bueno, o otra alternativa que podría ocurrir es que A falla durante un determinado uso y B no. O el otro estado que podría ocurrir es que A logra llegar funcionalmente bueno y B no. ¿O cuál es el otro estado? Pero son excluyentes, ¿se entiende? No ocurren en forma anidada, sino que ocurren en forma excluyente. Entonces, por eso es O. ¿Estamos? Y por lo tanto, ¿cuál sería el O? Que efectivamente el A logre llegar funcionalmente bueno y el B no lo logre, o que ninguno de los dos lo logre. Y eso es lo que discutíamos respecto de confiabilidad o probabilidad de falla del sistema. ¿Ok? Ahora, importante es constatar que la suma de estas dos cosas es, si lo vemos en porcentaje o en medida de probabilidad, en porcentaje, es el 100% de los estados posibles que puede tomar el sistema. Por lo tanto, nosotros podríamos haber calculado esta cosa fea, que era la suma de todos estos estados, como uno menos el único estado de buen funcionamiento. Dicho de otra manera, yo podría aquí haberles dicho, simple, la probabilidad de falla del sistema en el uso no es otra cosa que uno menos la confiabilidad del sistema en ese uso. Y este valor es obviamente equivalente, ¿no es cierto?, a todos estos estados que puede tomar el sistema. ¿Vale? Ok. Eso respecto de confiabilidad. Pero un detalle, y lo discutíamos la vez anterior. Es muy relevante el que entendamos que la configuración física que tienen los elementos en un sistema no es necesariamente la configuración
lógica del sistema. Por ejemplo, una bicicleta. Una bicicleta. ¿Cuál es la relación lógica que tiene la rueda delantera respecto del resto del sistema? ¿Ah? No redundante, ¿no es cierto? En serie, no redundante, porque si falla la rueda delantera, falla la bicicleta, eso dije, ¿no? Rueda delantera, dije. Ya. ¿Cuál es la configuración lógica de la rueda trasera respecto a la bicicleta? Lo mismo, si falla la rueda trasera, falla la bicicleta. ¿Cuál es la relación lógica del pedal derecho respecto de la bicicleta? También en serie. Si falla el pedal, no puedo pedalear. Bueno, ok. Ahora, hay una cuestión que he dejado tácita en esta explicación de la bicicleta, pero me parece que es importante no dejarla tácita. Y es el hecho de que primero debemos definir la función de la bicicleta. Ojo con eso. ¿Ok? No es menos relevante establecer la función que deseamos de la bicicleta. Porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, para ser bien explícito, la función deseada de la bicicleta es que yo me pueda transportar en ella. ¿Ok? Pero sin frenar. Estoy dejando una condición rara, digamos, pero sin frenar. No importa que no frene, ¿estamos? Pero la función es que yo me pueda transportar en ella, no importando que frene. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva, la rueda delantera está en condición no redundante, serie, la rueda trasera, lo mismo los pedales, lo mismo la catalina delantera, lo mismo la catalina trasera, lo mismo... ¿Estamos de acuerdo? Y los frenos. La función deseada era que me transportara, no importando que frenara. Fui explícito. Los frenos. ¿Cuál es la relación lógica entre los frenos, delantero y trasero, respecto de la función de la bicicleta? No, porque no estamos anticipando. Pero la redundancia significa que algo redunda a algo y por lo tanto es capaz de mantener continuidad de la función. Cuando yo digo que este plumón es redundante a este otro, es porque son reemplazables funcionalmente. Por lo tanto, los frenos bajo ninguna circunstancia reemplazan la funcionalidad de la bicicleta. Por lo tanto, si la función deseada de la bicicleta es que me pueda transportar sin importar que frene, ¿cuál es la relación lógica de los frenos respecto de la bicicleta? Puro balbuceo, ¿qué significa eso? No existen, no existen. Es un elemento que no está afectando la continuidad funcional. No existe. ¿Ok? No existe, no es útil en términos del cumplimiento de la función. Pero si ahora yo exijo que la funcionalidad de la bicicleta es transportarme, permitirme frenar, doblar, bajar cerros, subir escala, bajar edificios, etcétera, ¿bien? Si ustedes se fijan, la forma física que tienen los elementos son propios de la bicicleta. Pero desde esa perspectiva sería toda una cadena de elementos no redundantes, ¿o no? Porque si yo quiero usar y aquí hay tecnicismo, si yo quiero usar la bicicleta con seguridad para bajar cerros, etcétera, hacer eh, cosas raras con la bicicleta, cosas osadas con la bicicleta, alguien podría decir, ah, lo que pasa es que el freno delantero reemplaza la función del freno trasero.
Y el especialista en bicicleta me va a decir, no, po, eso no es así. El motoquero me va a decir, no, ambos frenos se usan, ¿no es cierto?, en el proceso de frenado. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que quiero tratar de decir es que la configuración física, que la bicicleta sería cualquier cosa, no necesariamente es equivalente a la configuración lógica. Y de hecho, lo veíamos en el caso que yo les planteaba la clase pasada, donde yo les decía que teníamos dos arneros, arnero 1, ¿no es cierto?, arnero 2, ¿ok? Donde yo les decía, ok, aquí la función deseada es producir Q, cualquier cosa distinta de Q, la vamos a entender como una falla, y la capacidad del arnero 1 era Q medio, y la capacidad del arnero 2 era Q medio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál es la configuración lógica de esta configuración física? Si falla el arnero 1, ¿falla el sistema? Sí. Si falla solo el arnero 2, ¿falla el sistema? Sí. Entonces, desde esa perspectiva, estamos frente a una configuración no redundante, o como alguien dijo por acá, en serie, donde tenemos, del punto de vista lógico, el arnero 1 en serie, ¿no es cierto?, al arnero 2. ¿Estamos de acuerdo? Y la lógica de cálculo es exactamente la misma. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la disponibilidad? Ojo, y esto es válido, que vamos a conversar ahora, es exclusivamente válido para la disponibilidad esperada a la falla, donde la disponibilidad esperada a la falla no es otra cosa que el mean time between failure dividido por el mean time between failure más el mean time to repair, ¿cierto? Y eso es y será, como dice la canción de alguien por ahí, una proporción. ¿Vamos? Que representa la proporción de uso potencial por efecto de la falla. ¿Sí? Ok. Pero ese cociente además viene de un parámetro que tiene incertidumbre, que es el uso de la falla. Viene de un parámetro que tiene incertidumbre, que es el tiempo que me demoro en reparar la función, expresados a través de sus esperanzas, pero viene al final del día de parámetros inciertos. Por lo tanto, también es posible que esa proporción sea tratada como la probabilidad de que el elemento esté disponible. Se puede usar entonces de dos formas desde el punto de vista del análisis, como una proporción o como la probabilidad que esté disponible. ¿Bien? No, 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 no. Si a mí me dicen la disponibilidad esperada a la falla de un elemento es un 90%, ¿ok? ¿Qué puedo decir? Ah, la proporción de disponibilidad es un 90%. Si yo tengo 100 horas para usar ese elemento, en promedio voy a tener 90 horas en rigor para usarla y en promedio voy a tener 10 horas, ¿no es cierto?, de detención, ¿cierto? Por falla. Pero además, se puede usar y decir, la probabilidad de que ese elemento esté disponible en cada momento, en cada evento, es de un 90%. Tiene dos aproximaciones. ¿Vale? Entonces, con esa segunda aproximación, yo puedo decir, ¿cuál es la matriz de estado de esta cuestión? El arnero 1, arnero 2, sistema. La misma que decíamos delante. ¿Ok? Si el arnero 1 está disponible y el arnero 2 está disponible, el sistema está disponible. Estoy haciendo exactamente el mismo análisis, pero ahora vía disponibilidad. Esperada la falla. Ojo, esto es válido única y exclusivamente para la disponibilidad esperada a la falla. ¿Bien? Ok. Si el arnero 1, perdón, no está disponible y el arnero 1 sí, el sistema no lo está, dada la configuración lógica y funcionalidad deseada. Lo mismo si este está y este no está, tampoco está. Y si ambos están indisponibles, tampoco el sistema está disponible. ¿Vamos? Entonces, dicho eso,
¿Cómo podemos estimar la disponibilidad de un sistema no redundante? ¿Cuál sería la disponibilidad esperada a la falla de este sistema, dado que yo conozco la disponibilidad esperada a la falla del andero 1 y dado que yo conozco la disponibilidad esperada a la falla del andero 2? Las conozco. ¿Cuál sería la disponibilidad esperada a la falla del sistema? Entonces, la disponibilidad esperada a la falla del sistema no sería ni más que la disponibilidad esperada a la falla del andero 1 y la disponibilidad esperada a la falla del andero 2. ¿Vamos? Ojo que esto es válido única y exclusivamente cuando estamos hablando de disponibilidades esperadas a la falla. ¿Ok? No se les ocurra hacer esto cuando estamos hablando de disponibilidades físicas. ¿Ya claro eso? A ver, es física cuando, por ejemplo, pasa lo siguiente. Imagínense que tenemos un proceso que tiene tres subprocesos. Un proceso A, que es proveedor a su vez de un proceso B y que es proveedor a su vez de un proceso C. Esta es la configuración física. Cuando yo digo configuración física, sí está el sistema. Y esto tiene que producir Q. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la configuración lógica? En serie, no redundante. Por favor, si yo digo algo que les genere alguna inquietud, porque veo que están muy motivados para participar, ¿ya? Me paran. No, sí está bien. Entonces yo les digo a ustedes, miren, la disponibilidad del equipo A es de un 90%. La disponibilidad del equipo B es de un 80%. La disponibilidad del equipo C es de un 95%. ¿Cuál es la disponibilidad del sistema? Y la respuesta inmediata es depende. ¿Esas disponibilidades son físicas, que medí en la historia del último mes, o son esperadas a la falla? Si son físicas, recuerden ustedes que la disponibilidad física era el uptime más el downtime más el uptime, ¿no es cierto? ¿Eh? De lo que pasó en marzo. Y eso es lo que pasó en marzo. La proporción que estuvo disponible históricamente en marzo, el equipo A fue un 90, el equipo B un 80 y el equipo C un 95. Pero son históricas, son físicas, no son esperadas la falla. ¿Vale? Ok. Si son físicas, este downtime de aquí, se explica por dos tipos de detención, típicamente, habitualmente. ¿Cuáles son? Fallas o PM, mantenimiento planificado, ¿cierto? Ok. Entonces, pensemos que son disponibilidades físicas, medidas en marzo, y la pregunta es, ¿cuál fue la disponibilidad del sistema en marzo entonces? Pero, ojo,
tenemos la casualidad de que no hay nada de fallas y esto se explicó solo por mantenimiento planeado. ¿Bien? Si todo se explicó por mantenimiento planeado, la pregunta es ¿cuál es la disponibilidad del sistema? ¿Ah? No, no. ¿Cuál es la gracia del mantenimiento planeado? ¿Cuál es la ventaja del mantenimiento planeado? ¿Cuál es la ventaja del mantenimiento planeado? Que se puede anticipar. Ah, ¿cuándo vamos a tener el equipo? Ah, lo vamos a detener el viernes de esta semana a las 8 de la mañana, ¿o no? Y ahí vamos a desarrollar las intervenciones. Entonces, por ser solo detención de mantenimiento planeado, ¿qué es lo que yo hago? Aquí hay un 10% de indisponibilidad, de downtime, ¿cierto? Aquí hay un 20% de indisponibilidad y aquí hay un 5% de indisponibilidad, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que le interesa al gestor del proceso? Maximizar el throughput, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tiene solo mantenimiento planeado? Dice, ah, perfecto. Entonces, lo que habría hecho un buen planeador es haber dicho, este 20% de detención del equipo B lo hago coincidir con este 10% de detención del equipo A y este 5% del equipo C, ¿o no? Es decir, mientras estoy interviniendo B, además aprovecho de intervenir A y además aprovecho de intervenir C, ¿o no? Ah, va a depender del volumen de recursos y una serie de cuestiones, pero si nos interesa maximizar el throughput, ¿no es cierto? Por lo tanto, si eso fuese así, y dado que solo mantenimiento planeado, y yo puedo anticipar con cierta flexibilidad, la disponibilidad del sistema habría sido un 80%. Porque lo puedo hacer la coordinación. ¿Vale? Pero si ahora cambiamos el escenario y yo les digo, señores, no hay nada de mantenimiento planeado y hay solo fallas. No puedo coordinar las fallas. Las fallas van a ocurrir cuando Murphy se le ocurra. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces ahí ya no existe esa opción de que A coordine sus fallas con B y que B coordine sus fallas con C. Por lo tanto, en el peor de los escenarios, si estas son puras fallas, la disponibilidad que tuvimos en marzo es de un 65%. Que todas las detenciones ocurrieron en momentos cronológicos distintos. ¿Me siguieron? Porque si este 10% ocurrió en momentos cronológicos distintos a este 20% y a este 5%, tenemos un 35% de indisponibilidad. Por lo tanto, tenemos un 65% de disponibilidad. 35 más 65. ¿Ya? Pero como son fallas, ¿ok? Este es un escenario probable. ¿Ok? Este es un escenario probable. Porque también existe la posibilidad de que fallen simultáneamente. También existe. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros calculamos la disponibilidad esperada y decimos, ahora bien, la disponibilidad del sistema esperada a la falla, ojo, esperada a la falla, y decimos, la disponibilidad del sistema no es otra cosa que la productoria de las disponibilidades individuales, que es lo que estamos haciendo, calculando la esperanza. Calculando la esperanza, que en este caso creo que es de un 68%. Punto 9 más por punto 8 por punto 95. Creo que es un 68, que los numeritos no me engañan.
¿Y qué significa eso? Que desde el punto de vista de disponibilidad esperada del sistema, la falla es de un 68%. ¿Y no? ¿Por qué no un 65%? No, porque este es uno de los escenarios probables. Esta es la esperanza. ¿Se entiende eso, no? Esta es esperanza. Este es un escenario probable. Esta es la esperanza. Lo que va a ocurrir en promedio como conducta de disponibilidad del sistema explicado por fallas. ¿Vamos? Ok. Y con esto calculamos entonces la disponibilidad y confiabilidad de sistemas no redundantes. Donde para resumir, en lo no redundante, es decir, sistemas con lógica de falla en serie, la confiabilidad del sistema en el uso no es otra cosa que la productoria de las confiabilidades individuales. Es decir, la probabilidad que un sistema no redundante logre no fallar en un determinado uso no es otra cosa que todos los elementos que constituyen el sistema no fallen en ese uso. Y la disponibilidad esperada a la falla del sistema es la productoria de las disponibilidades individuales. ¿Por qué? Como esperanza. Porque tiene una esperanza. La disponibilidad esperada a la falla del sistema, ¿ok? Pasa porque cada uno de los elementos que componen el sistema a su vez esté disponible. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna pregunta online o está clarito. Si es que hay alguien escuchándome. No, profe. No significa, no hay duda, entendí. Ya. Como estamos en lógica, ¿ya? Por inducción, lo logro entender. Ok. Vamos a los sistemas redundantes. Los sistemas redundantes son sistemas en los cuales, ¿no es cierto?, existe una cierta capacidad en alguna parte o en la totalidad del sistema de amplificar la función. ¿Bien? Entonces, el paracaidismo deportivo usa dos paracaídas, uno principal y uno de emergencia. Ok. ¿Cuál es la función deseada del paracaídas? Evitar que el cristiano quede como estampilla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Permítame caricaturizarlo así. Ya. Entonces, ¿por qué el paracaídas de emergencia es redundante? Porque va cayendo, hace sus piruetas, se saca la foto, ya, abre el paracaídas principal, no funciona. Ups, abre el de emergencia, ¡pum!, se abre y evita quedar como estampilla. Entonces, ¿por qué el paracaídas de emergencia es redundante el principal? Porque evitó la falla funcional. ¿Vale? ¿Cuál es la configuración lógica de la rueda de repuesto de un vehículo respecto de cualquiera de los otros cuatro que anda operativo? No me salgan con que es el Citroën que anda entre ruedas, no, no. Auto normal nomás. ¿Ya? Auto normal, común y corriente, como ese que está ahí. ¿Ya? ¿Cuál es la configuración lógica del neumático de repuesto? Me van a decir que ese tiene run flat, no tiene neumático de repuesto. Ya. No, estamos hablando de un auto normal. ¿Estamos? No voy a decir que tiene run flat la cuestión. Ya. Ok. Un auto normal que tiene neumático de repuesto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la configuración lógica del neumático de repuesto respecto de cualquiera de los otros cuatro? ¿Ah? No, pues. No es redundante. ¿O sí? ¿O no? Lógico, el neumático de repuesto evitó la falla funcional. Sí, pues. Sí, pues.
La redundancia existe en la medida que falla uno de los neumáticos y por el hecho de tener el neumático de repuesto, la falla funcional no existió. ¿El neumático de repuesto está redundante? ¿Para uso habitual? No. Porque lo que hace el neumático de repuesto es acelerar la reparación, pero no evitar la falla funcional. La falla, el neumático existió, me tuve que detener, cambiar el neumático y me atrasé la media hora que me demoré en cambiar el neumático. Pero si no hubiera tenido el neumático de repuesto, ese tiempo de reparación habría sido mucho mayor. ¿Se entendió, no? No. No, lo que pasa es que lo que pasa es que el repuesto, a ver, la redundancia hace los sistemas más confiables. ¿Por qué? Porque los elementos redundantes atenúan el efecto de la falla de ese elemento respecto de la funcionalidad del sistema. Paracaídas. Existen paracaídas de emergencia, la funcionalidad no se perdió, dado que existía el paracaídas de emergencia. La falla no ocurrió, porque la función deseada era evitar que quedara como estampilla. No es que se pegara más fuerte o no, no. Evitar que quedara como estampilla. ¿Se entiende, no? En cambio, el neumático de repuesto, ¿qué es lo que hizo? No hizo que la falla funcional del sistema no ocurriera, la falla ocurrió. Y lo que hace el neumático de repuesto es que yo reparo más rápido. Y por lo tanto el neumático de repuesto, en este caso, estaría afectando la mantenibilidad, no la confiabilidad. Lo que hacen típicamente los repuestos. Los repuestos típicamente afectan la mantenibilidad. Son para que la reparación sea más rápida, no para evitar que la falla funcional exista. No me digas que sí por dejarme tranquilo. ¿Ah? A ver, un grupo electrógeno que tenemos acá en el campus Vitacura, ¿está redundante respecto de la función iluminación artificial? O sea, lo que va a ocurrir, no, a ver, el apagón va a existir. Yo todavía no conozco un grupo electrógeno que sea capaz de anticipar el corte. ¿Te conocen alguno? No, no, no. El grupo electrógeno parte una vez que el corte de energía ocurrió. ¿Estamos de acuerdo? Y si tenemos un sistema de control y es lo suficientemente rápido, la atenuación o el efecto es leve. ¿Estamos? Entonces, si estamos usando la energía eléctrica para iluminación artificial, a lo mejor ese segundo o esos 2 segundos de pérdida de iluminación no son lo suficientemente importantes para ser considerados falla funcional. Pero si yo estoy alimentando un servidor, se cae por esa variación de voltaje. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el grupo electrógeno? Me permite que el servidor parta más rápido, ¿te fijas? Pero se cayó, la falla ocurrió. No sé si con eso fue más claro. Bien, entonces, vamos a analizar varios sistemas redundantes. ¿Ya? Entonces, imagínense que desde el punto de vista físico, tienen lo siguiente. Y vuelvo a mis dos arneros. Tengo mi arnero 1 aquí y mi arnero 2 acá. La función deseada del proceso es Q. Cualquier cosa distinta de Q la vamos a entender como una falla funcional del sistema. ¿Ves? Es decir, ambos arneros están operando, ojo, ambos arneros están operando y están en forma simultánea, concurrente, generando Q. ¿Vale? La capacidad potencial del arnero 1 es Q y la capacidad potencial del arnero 2
también es Q. ¿Qué significa eso? Que tienen cierta capacidad ociosa, porque, por ejemplo, un régimen operacional de esto podría ser que el anhero 1 está operando a mitad de capacidad, el anhero 2 está operando a mitad de capacidad, ¿no es cierto? Y generan en conjunto Q. ¿Bien? Entonces, yo les hago la pregunta. Si falla aquí, solo el anhero 1, ¿falla el sistema? No, porque el anhero 2 asume la funcionalidad. Si falla el anhero 2, ¿falla el sistema? No, porque el anhero 1 asume la funcionalidad. Esto es un sistema redundante. ¿Por qué? Porque la falla funcional de alguno de los elementos no se irradia a la funcionalidad del sistema. Por lo tanto, la redundancia siempre me pega, mejora, ¿qué cosa? Lo dijimos hace un rato. Lo dije hace un rato. Bien, la confiabilidad. ¿Estamos? ¿Cuál es el diagrama lógico funcional? En este caso, es lo mismo, una redundancia, un sistema en paralelo. Esto es lo que se reconoce como el sistema de tipo 2-1, digamos, o paralelo redundancia total. De los dos, requiero al menos uno funcionalmente para que el sistema esté bueno. ¿Ya? Esta típica configuración se llama paralelo total o del tipo 2-1. De los dos, requiero al menos uno, ¿no es cierto?, para mantener la funcionalidad. Pero están los dos operando, ¿estamos de acuerdo? Ok. Hagamos el análisis del punto de vista de la confiabilidad. ¿Qué significa eso? Que el sistema como sistema no falle en un uso establecido. El sistema como sistema no falle en un uso establecido. ¿Bien? Entonces tenemos acá la matriz de estado, 1, anhero 2, sistema. ¿Ok? ¿Cuáles son los estados que puede tomar el sistema? Que el anhero 1 logre llegar y no fallar a un determinado uso y el anhero 2 logre llegar a un determinado uso, por lo tanto el sistema lo logra. ¿Vale? Ese es un estado posible. ¿O cuál es el otro estado? Que el anhero 1 falle durante ese uso y el anhero 2 sí lo logre. ¿Bien? Por lo tanto el sistema lo logra. ¿Cuál es el otro estado posible? Que este anhero no falle durante ese uso, este sí, pero el sistema sí lo logra. ¿Y por qué? Porque hay redundancia. ¿Hay otro estado? Que los dos no lo logren durante ese uso y por lo tanto tendríamos el único estado donde el sistema falla. Entonces, dicho eso, estos de aquí son los estados de confiabilidad del sistema y este que está aquí es el estado de probabilidad de falla, perdón, del sistema. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos la confiabilidad de un sistema? Simple. ¿Cómo? Deberíamos decir la constatación de todos los estados de logro. ¿Qué significa eso? Que el anhero 1 lo logró y el anhero 2 no lo logró. Voy a omitir los paréntesis de uso aquí para que no sea tan grotesco, pero obviamente la confiabilidad depende del uso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O que el anhero 1 no lo logra, es decir, el anhero 1 falla durante ese uso y el anhero 2 sí lo logra. O, ¿cuál es el otro estado? Que el anhero 1 sí lo logra y el anhero 2 no lo logra. Esos son los tres estados en los cuales el sistema logra que es funcionalmente bueno a un determinado uso. ¿Y cuál es el único estado? ¿Cuál es el único estado donde el sistema fallaría en ese uso? Es cuando ninguno de los dos logra llegar bueno a ese uso, y eso sería la probabilidad de que el anhero 1 haya fallado durante ese uso y la probabilidad de que el anhero 2 haya fallado durante ese uso.
Si yo tuviese 3 elementos redundantes, los estados de buen funcionamiento crecen, ¿cierto?, en base a las combinaciones posibles, ¿o no? Pero en un sistema paralelo redundancia total del tipo N1, no se alcanzó a ver, del tipo N1, ¿ya? Tengo N elementos redundantes, donde requiero al menos uno de ellos para que opere. Siempre, siempre hay un solo estado de falla. Siempre hay un solo estado de falla. Independientemente si son 10, 4, 8, 20, 28.000, 48.000, 58.000. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay un solo estado de falla. Dado que de los N requerimos al menos uno, ¿ok? El único estado de falla es cuando fallan todos durante ese uso. Por lo tanto, para evitarnos esta evaluación de los estados de buen funcionamiento que pueden crecer en base a las combinaciones posibles y números de elementos que existan, el cálculo se hace simple. Si yo sé que esto más esto es igual a 1, ¿ok? Y yo sé que siempre en un sistema N1 hay un solo estado de falla, entonces, ¿qué es lo que hago? Simple, digo, la confiabilidad del sistema es igual a 1 menos la probabilidad de falla del sistema en el uso, ¿o no? Y por lo tanto, la confiabilidad del sistema es 1 menos la productoria de las probabilidades de falla individuales de cada uno de ellos. ¿Ya? O, lo que es lo mismo, esto es 1 menos la productoria de 1 menos las confiabilidades de cada uno de ellos, ¿o no? Ok. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Fantástico. Entonces, imagínense que tenemos un sistema físico donde tenemos un equipo A que es proveedor de un equipo B y de un equipo C. ¿Bien? Esta es la configuración física. ¿Bien? Al sistema le pedimos Q. ¿Vale? La capacidad de A es 2Q. Como estoy haciendo una evaluación instantánea, es un sistema en el cual aquí yo no puedo acumular, porque la acumulación genera un fenómeno también de distorsión. ¿Vale? La capacidad del equipo B es Q medio. Y la capacidad del equipo C es 2Q. No puedo acumular. Tengo que entregar Q acá, unidades por hora. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la configuración lógica de este sistema? A está en serie con B y C en redundancia. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Porque en esta condición de buen funcionamiento, B redunda C y C redunda B. ¿En base a condición? No, po. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que desde el punto de vista operacional, lo que tenemos aquí, que si yo quiero lograr Q, yo podría decir, no opero con B. Yo opero solo con A y C, en la medida que B y C hagan lo mismo. ¿Se entiende, no? O podría operar
en A operando a Q, ¿cierto? Y podría operar con C operando a Q medio y B operando al máximo, ¿cierto? Esa también sería una solución operacional, pero es mala solución operacional. ¿Por qué? Porque si yo opero este Q medio y este Q medio, del punto de vista lógico, tengo A en serie a B en serie a C. Y eso es mucho menos confiable porque tengo más elementos no redundantes, ¿entiende, no? Que solo operar con dos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, considerando en el análisis la lógica operacional, el diagrama lógico funcional de este proceso más adecuado sería A en serie a C. Ese sería el diagrama lógico funcional. ¿Se entendió eso o no? Ya, ¿dónde está la duda? ¿Ah? Yo estoy aquí, entre otras cosas, para responder inquietudes, digamos. Me reservo el derecho a responder, dijo sea de paso, pero estoy aquí, supuestamente. No, po, no, po, no, po, no, po, no, po, no, po. Porque la función de Q, si falla C, entonces no es redundante, po. Porque para que B redunda C, la cuestión es bilateral o biyectiva o como quieran plantearla. ¿De acuerdo? Pero no tiene ningún sentido operacional hacerlo así. Claro. ¿Ok? Ahora, si esto fuese así, ¿cuál sería el diagrama lógico funcional? Si Q es la condición de buen funcionamiento, A puede producir como máximo 2Q. Pensemos que puede producir menos a menos rendimiento, digamos. ¿Cuál sería la configuración lógica? Ahí sí sería la misma. A en serie, A, B y C, redundante del tipo 2-1, ¿o no? Porque esto manda, señor. Eso manda. Esa es la función deseada. Para esa función deseada, ese es el diagrama lógico. Ya. ¿Cómo resolvemos la confiabilidad de ese sistema? Y aquí aparece el truco. Porque uno podría decir, en base a lo que habíamos visto anteriormente, decir, tengo este sistema lógico. Entonces yo podría perfectamente decir, entonces mi matriz de estado es A, B y C, ¿o no? Sistema. Y empezar a analizar las combinaciones. ¿Eso metodológicamente es correcto? Sí. Porque sería una lógica greedy o de numeración completa. Buscar todos los escenarios posibles, pero hagamos el ejercicio ya. Si este logra llegar bueno, y este logra llegar bueno, y este logra llegar bueno, el sistema logra llegar bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya cuál es la otra combinación? Este no lo logra, este sí, el sistema no. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ya cuál es la otra combinación? Este sí, este no, este sí. Ahí sí. ¿Estamos? Es fácil equivocarse, sobre todo si tengo una red un poquito más grande desde el punto de vista lógico. Entonces, mi recomendación aquí es
no tomar todo el sistema, sino que tomar subsistemas. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo dos subsistemas. Tengo el subsistema A y el subsistema BC. Y tengo entonces dos subsistemas que están no redundantes entre sí. ¿Vale? Entonces es más fácil de analizar. Entonces yo digo, analicemos el sistema BC. Ah, y yo sé que en BC la confiabilidad de BC en el uso, ¿cuánto es? No. 1 menos eso. 1 menos, y voy a hacerlo al tiro desarrollado, 1 menos la confiabilidad de B en el uso por 1 menos la confiabilidad de C en el uso, ¿o no? Esa sería la confiabilidad del subsistema BC. ¿Cuál es la confiabilidad del subsistema A en el uso? Igual a la confiabilidad de A en el uso, es un solo elemento. ¿Y cómo están estos dos subsistemas? En serie. Por lo tanto, la confiabilidad del sistema total no es otra cosa que la confiabilidad de A en el uso por la confiabilidad del subsistema BC en el uso. ¿Ok? Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde te quedaste? ¿Ah? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Ya. A ver, pensemos en lo siguiente. Tengo un camión 3/4, ¿bien? Que tiene la siguiente elevación. Ahí está el eje delantero, aquí está el motor, diferencial trasero y tiene doble neumático en cada rueda trasera. Apelo a su capacidad de abstracción, es una elevación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se ve el chasis, ¿ya? Motor, eje delantero, eje trasero. ¿Sí? Bien. Este va a ser el neumático A, neumático B, C, D, E y F. ¿Bien? Y les digo a ustedes, miren, la tasa de falla de cada neumático es 0.01, 1 partido por kilómetro. Tasa de falla constante, uso a la falla, distancia. ¿Bien? El tiempo medio de reparación es de 30 minutos. ¿Bien? La velocidad promedio con la cual recorre este camión es de 20 kilómetros a la hora. Pregunta: ¿cuál es la confiabilidad del sistema neumático solamente a los 100 kilómetros? ¿Y cuál es la disponibilidad esperada a la falla del sistema neumático? Pero para el camión vacío, sin carga. Supongamos que todos los neumáticos son iguales, para hacerlo simple. Ya. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cuál es el ítem que va a gobernar la continuidad funcional? Cada neumático. Ah, no tiene neumático repuesto, por si acaso. Ya, no tiene neumático repuesto.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es el diagrama lógico funcional de este sistema. Pero eso lo vamos a hacer después de tomar un café. ¿Les parece, no? ¿Ah? Y si no les parece, lo vamos a hacer igual. 15 minutos de break. Por los que están online, vamos a tomarnos 15 minutos de break. Vale, profe. Vale, profe.